Yo creo que la gente se va a preguntar qué hace Chicho Serna en esta entrevista, en este nuevo capítulo. Pero bueno, si hay algo que decir es que el fútbol fue el vehículo para nuevamente hacer viral la barbería a nivel mundial. Y qué mejor referente del fútbol a un campeón del mundo, a un ídolo de Boca y bueno, obviamente a una gran persona y un gran amigo. Le tengo un gran aprecio y estoy muy agradecido porque estés acá hoy. Bueno, Alejo, es raro que no estemos compartiendo una cena o que tengas la cuchilla y que estemos como en un tema que para mí es demasiado normal por lo que ha sido mi vida, pero vamos para adelante, lo que sea, lo que quieras saber. Okay. Acá no hay... Sin grises. Nada, La verdad. porque además así es mi vida. Lo que sí, me has aprendido a conocer. Hemos compartido con un grupo de amigos que hemos formado por diferentes circunstancias, pero unos van trayendo a unos, otros a otros, y hemos armado un grupo que es valioso, que es importante, que nos cagamos de risa, por sobre todo. Pero también, de alguna manera, has conocido la otra parte mía, que es la de mi familia, el cómo vivo, cómo es mi diario vivir. Y eso es muy importante. Creo que tengo muchas cosas para preguntarte fuera de lo que es la rutina que quizás tenemos, ¿no? Quiero empezar preguntándote, ¿qué diferencia ves vos entre el futbolista de antes y el futbolista de hoy? Todas las etapas son diferentes, por más que el fútbol siguen siendo 11 contra 11, en fin, todo eso que repetimos y que es tan evidente. Yo creo que la sociedad es la que ha cambiado, porque yo tengo hijos adolescentes y que hoy no están vinculados al fútbol, que hace un tiempo atrás lo estuvieron, pero que tengo los mismos problemas que me encuentro en el club con los futbolistas. Entonces es la sociedad, es el mundo que con esta generación que ha ido cambiando. Lo pensamos más en el fútbol porque trabajo en el fútbol, porque hoy hago parte de un consejo de fútbol en un club que es un mundo. Siempre le he manifestado que Boca no es un club, no es un equipo. Boca es un mundo y Boca Juniors es demasiado grande. Y en Boca podemos vivir las cosas más insólitas, las podemos vivir agradablemente con los hinchas de Boca. Entonces, sí, podríamos enumerar con tu pregunta que hoy es más físico, que hoy, claro, montado en las redes sociales, hoy se sabe más todo. Hoy somos mucho más públicos. Antes éramos públicos, pero difícilmente donde estabas te sacaban 100 fotos. ¿Vos crees que tantas herramientas hoy perjudican lo que es el desempeño de la actividad en sí? Yo creo que cada etapa hay que vivirla como llega. Es que en la época del Diego, si hubiese tenido Instagram o las redes sociales, igual explotó. O sea, sin esas herramientas terminó o ha sido en su momento el personaje más importante o más conocido en el mundo. Hoy, Messi y Cristiano, ¿necesitarían de redes sociales para ser tan conocidos? No. Claramente no. Lo que pasa es que eso potencia otro montón de negocios, otro montón de situaciones, y es cierto que te hace más visible. Es hasta triste para nosotros, porque ya en ningún lugar casi que tenemos privacidad. Y eso, en medida que estos jugadores, estos futbolistas jóvenes, lo hablo desde lo que es lo que yo hago, o lo que es mi profesión, siempre con temas de fútbol, entiendan que muchas veces menos es más. Muchísimas veces. Que para qué sacarme una foto con un arma si eso no me suma.
Eso igual es una visión también o sea, más allá de un jugador, una persona que transitó y vivió y tuvo sus experiencias. Todo eso te llevó y te desembocó a comprender que hoy en día la atención está en otro lado y que puntualmente lo que importa verdaderamente son quizás cosas más simples. Es que siempre va a ser así. Pero en el mundo actual, podemos hacer una encuesta, 100 personas. ¿Cuántas tienen celular? Todos. Supuestamente las 100, seguramente las 100. ¿Cuántos tienen 2 celulares? Muchos de esos 100 tienen 2 celulares. Y todos tienen redes sociales. Que yo en parte yo las llamo redes asociales, porque al final pierdo todo. Tu intimidad. Yo hablaba con un compañero mío, un colombiano muy amigo, y él se quejaba que porque la gente le escribía, lo atacaba, al otro día lo alababa, al otro día le mandaba besos, al otro día no. Y le dije, pero eso lo haces vos, porque si vos todos los días estás subiendo información. Sí, es un monstruo que debe comer. Entonces, si vos empezás a decir, voy a almorzar, miren el pollo que puedo comer, la lechuga, miren qué ensalada. Estás alimentando. Estás dando para que el otro te responda. Parte de esto genera de que se pierda el sentido de pertenencia al club. No, porque es una herramienta que hoy se ha convertido en demasiada importancia, se le da demasiada importancia, que tiene su valor, pero el amor a lo que hace es el sentido de el querer hacerlo mejor. Eso no te tiene que cambiar si salís o no en una red social. Porque el sentido de pertenencia es no solo el futbolista, el barbero, el que viene acá a hacer un corte. Si él viene solo por cumplir un horario y al final es de 10 a 6 y son las 6:05 y él ya se fue y hay gente esperando, ¿qué sentido de pertenencia tiene? Está cumpliendo un rol, está cumpliendo un horario, no es funcional, me parece a mí. ¿Vos crees que eso cambió en el tiempo, en lo que eran los tiempos pasados y hoy? Yo creo que en todas las épocas ha habido de todo. En otras épocas, la diferencia de hoy básicamente es que antes nosotros durábamos muchos años en un mismo club. Entonces defendíamos una camiseta muchos partidos, muchos años. Hoy, alimentado por todo esto, pues indudablemente que facilita que cualquier deportista, que un futbolista, que juega 10 partidos en primera, llamémoslo hoy con la camiseta de Boca, y que medianamente juegue bien, muestre que juega bien, ya lo vieron en el mundo. Entonces ya hay en el mundo quienes están buscando cómo llevárselo. Cada vez se hace más difícil que los jugadores se enamoren de una camiseta. Y para mí, y seguramente he tenido muchas veces esta discusión, no solo es el amor, yo creo que el sentido de pertenencia tiene que ir más allá del amor o del odio. Porque yo vengo acá a hacer un corte. ¿Cierto? Me pagan por eso, trabajo. Pero si yo lo hago bien, lo hago con pasión, seguramente en el corto tiempo tengo compensación de que ese pibe o la que le cortaste el pelo se va y dice, ¿cómo me atendieron de bien? Estuve a gusto, estuve cómoda. Le expliqué lo que quería, él lo entendió y viene y te trae otros. Entonces es una cadena de buenas consecuencias. Pero siempre el que te vende la pizza, el que tiene el kiosco, no es solo sentido de pertenencia en el fútbol. Yo creo que cada actividad uno tiene que amarla y tiene que dar lo mejor, porque de esa manera yo creo que viene la recompensa. Y en lo que respecta a tu posición actual, dentro de ese amor, esa pasión, la posición actual que tenés hoy dentro del Consejo, ¿vos creés que pudiste lograr desenvolverte como quizás te desenvolvías en la cancha? No porque yo en la cancha tenía un entrenador que me daba unas indicaciones, unos parámetros, pero en la cancha resuelvo yo. Por más que el entrenador grite o no grite. Ahora lo que yo hago, yo tengo libertad para hacer muchas cosas, pero yo no abuso de esa libertad. Pero también sé que tengo un jefe, que es al final el que toma las decisiones. Bien.
Entonces, ¿qué hago yo? Veo a un futbolista que me llame la atención, pongámoslo así. Entonces yo me encargo de mirar con los programas que tenemos, de estudiarlo, de analizarlo, de bajar información. Una vez que yo tengo en mi mente, en mi cabeza ese futbolista, que sé cómo vive, dónde vive, qué hace, qué no hace, pero que sé si gambetea o no gambetea, si le pega con uno o con otro, si sabe cabecear o no, porque yo me lleno de una información que es muy valiosa. Yo ahí le digo a mi jefe, amigo, mira este jugador. Y le digo, mira, ¿quieres que te dé un informe o lo quieres ver? No, pasame el informe. Bueno, este jugador mide tanto, pesa tanto, vive en tal dirección, juega así, juega así, le pega con una, gambetea, no gambetea. Esto fue lo que yo analicé. Muchas veces lo hago sin ese análisis, y yo tengo el análisis, pero lo hago sin él para no condicionar la visión de mi jefe o de a quien me toque mostrárselo. Sea un entrenador, porque todos los días hablo con los entrenadores, todos los días, no solo el de primera, con los entrenadores de inferiores, de infantiles, siempre estoy preguntando, soy curioso, quiero estar informado qué pasa, por qué esto, por qué hacen esto, por qué lo otro, porque eso me sirve de retroalimentación. Y después digo, bueno, vamos por acá, esto me parece que no, pero siempre rindiendo un informe que hay que rendir. Yo dentro de una anécdota que tuve la posibilidad de vivir, que fue cuando fue el partido de despedida de Román en cancha de Boca, que fue invitado por vos. Recuerdo que después tuvimos una conversación post partido en la que te pregunté cómo verdaderamente vos tenías la visión del campo de juego en tu posición y sabías, aún estando de espalda, que él estaba en la posición que estaba y es como que tenías ojos en la nuca y ya sabías dónde realizar el pase. A lo que voy con esto es, ¿pudiste lograr tener en la posición actual en la cual estás trabajando ese mismo vínculo con Román? Digamos que es muy parecido, pero es completamente distinto, porque en la cancha él no era mi jefe. Entonces yo sabía lo importante que siempre fue él para mí, siempre lo supe. Y rápidamente aprendí a conocerlo, con los entrenamientos, con ver cómo le pasó, le entregó la pelota, de qué manera se siente más cómodo, cómo me marca los pases, cómo no, porque de eso se trata el fútbol, un juego de conjunto donde yo entreno con vos más veces, más te conozco. Y hoy, después de tantos años, porque desde el 2002 que nos fuimos de Boca, yo hoy juego con Román y yo sé, aunque tenga yo los ojos vendados y seguramente él mucho más que yo sé dónde se mueve, cómo se mueve, qué está esperando que yo haga, qué no está esperando. Él sabe qué puedo hacer yo y qué no. Esas son las conexiones, el conocer, el saber cómo es tu compañero. Y yo lo viví así. Yo sabía, aunque yo, de verdad, muchas veces... Sí, eso se vio. Aunque a veces recibiendo de espaldas, que no se debe recibir en el fútbol, recibir de espaldas es muy riesgoso. Es mejor recibir perfilado. Pero aún así, cuando yo recibía, yo ya tenía, y no era porque tenía uno, porque yo ya había mirado en la previa. Lo desarrollé, era mi capacidad, no sé. Pero el saber que si yo paraba el balón con la izquierda, él sabía que yo con la derecha metía el pase. Y yo sabía que cuando él la manejaba para un lado, iba para el otro, pero yo ya lo sabía. Pero eso que te lo da, el diario vivir, el convivir, el repetir, el mirarte, el saber, el hablar, todo eso. Y en esa experiencia, en esa vivencia que tuviste en Boca, en esos años de gloria, ¿con qué te quedas? Me corchaste. O sea, es una pregunta que normalmente no me la hacen. Porque yo no sé si hay un calificativo que abarque todo lo que fue lo que vivimos dentro del club. Pero para mí lo más importante es mi tranquilidad. El que yo todos los días me fui a dormir tranquilo. El que yo todos los días llegaba a mi casa y le decía gracias a Dios porque hoy di todo. Y yo creo que ahí parte
el sentido de pertenencia, el amor, el querer siempre superarte, el querer hacer todo lo más transparente posible, por más que me tocaba hacer el juego sucio. Y también lo sabía hacer. Y sabía cómo lo jugaba. Y me fui convirtiendo en un especialista. Pero en el fútbol necesitamos aquel que sepa hacer el juego sucio. Porque 10 Messi no ganan. Es muy difícil. Ahora, un Messi con un Paredes, con un Enzo Fernández, con un Dibu, ganan todo. ¿Quién es el genio? Messi. Pero ese genio necesita de... Nosotros en Boca, nosotros necesitábamos que Oscar Córdoba, la que iba al arco, la sacara. Porque si no, estábamos mal. Pero necesitábamos que Jorge y Samuel, o Jorge con quien jugara, siempre me estuviera hablando. O sea, yo tenía una radio a mi espalda. Se puede decir que el fútbol son sociedades. Todo, totalmente. ¿Cuál fue tu mayor sociedad? De la vida, mi mujer. Y es lo mínimo que podría decir por cómo vivo, por lo que es mi mundo familiar. Y en el fútbol, lo que pasa es que para mí, tener atrás a Oscar Córdoba y a Jorge Bermúdez, para mí era una sociedad. Pero para mí era una sociedad saber dónde estaba Riquelme. Pero también era saber que, porque yo sabía que Diego Caña iba por todos lados y volvía por cualquier lugar y físicamente era 10 puntos. Pero yo sabía que yo siempre tenía un ladero y era Pepe. Yo miraba y yo ya sabía que Pepe estaba. Y seguramente ellos hacían todo porque sabían que yo lo respaldaba. Pero yo también sabía que con los ojos cerrados que Clemente estaba muy arriba y había que tirársela ya. Y que a Ibarra se la podíamos dar larga o cortica y resolvía. Las sociedades siempre tienen que existir, siempre. Yo dársela a Riquelme para que Riquelme le metiera el pase a Palermo. Entonces por ahí yo no intervenía tanto con Palermo, pero mi función era demasiado valiosa para que después Palermo pudiera meter como 400 goles, que yo creo que yo debo de ser el jugador que más sale en la celebración de los goles de Palermo y de todos. Y en lo que respecta al juego puntualmente en sí, porque creo que es una pregunta que todos tenemos, ¿es el arbitraje un condicionante al resultado? Podríamos decir que en determinados momentos puede ser. Te hemos visto hoy en la posición dentro de lo que es el Consejo, personalmente, o sea, doy fe, confrontando a los árbitros Siempre. post partido. Pero he entendido, hay momentos en que uno se enoja, se calienta, pero yo creo que con la inteligencia y con tranquilidad uno puede llegar a no estar feliz, porque uno a veces cree que no, es que fue penal. Y el árbitro me dice, para mí no. ¿Cómo hago yo para que el árbitro me crea que sí fue penal? ¿O cómo él hace para que yo entienda que no lo fue? No es fácil. No es fácil. Dentro de la cancha es uno más caliente y por ahí hay árbitros con los que uno se encontró que te podría preguntarle hasta por la mujer, por los hijos, o sea, entablar un diálogo. Un vínculo. Dentro del respeto. Pero hay otros con que eran las puteadas. Y hay otros con los que no te podían ni ver, porque si vos lo volteabas a ver te tarjeteaban. Entonces también está en nosotros como futbolistas tener la inteligencia de empezar a entender cómo pita cada árbitro. Y eso cuando uno está joven uno no lo cree, pero uno con los años va entendiendo que hay un árbitro que es charlatán en la ida y vuelta, que te permite, pero hay otro que te corta. ¿Y el VAR le quita la picardía al fútbol? No, la picardía siempre va a estar. Lo que pasa es que hoy hay que ser más pícaro que hace 20 años. Yo creo que el VAR termina siendo una buena herramienta. Yo creo que seguimos en un proceso de perfeccionamiento. Pero esto que voy a decir no es de mi autoría. Los exfutbolistas tendrían que hacer parte del VAR. Porque al final somos los que jugamos, somos los que entendemos las acciones del juego, somos los que sabemos más que el propio árbitro si tiene mala intención o no un futbolista. Nosotros lo sabemos, porque lo vivimos. No quiero decir que los árbitros no lo sepan, pero el árbitro lo va a saber desde la posición de impartir justicia. Yo soy desde la posición de ser responsable.
porque lo cometa o porque me sucede a mí. Bueno, a mí casi nunca me pasó eso, pues, pero era más yo el que cometía la falta. Entonces yo creo que el VAR ha mejorado, ha evolucionado, pero para mí, sin lugar a dudas, un exfutbolista tiene que hacer parte del VAR para poder tener un criterio y una opinión diferente. Es una buena visión. Pero no me dan bola. Tal vez porque no es de mi autoría, pero bueno, sigo insistiendo. Probablemente lo veamos en ejecución. Y en lo que respecta a tu posición actual hoy dentro de lo que es la dirigencia, ¿no? ¿Crees que es más difícil ser dirigente o jugador? Dirigente. Totalmente. Porque jugador jugué desde que nací. Entonces, mira, a mí muchas veces me preguntaban, ¿te cagaste en un partido? ¿Te dio miedo? Yo dije, no. Es normal que en partidos uno siente que hay una tensión diferente, que hay una responsabilidad mayúscula y todo, pero cagarme no, porque al final yo entrenaba para jugar al fútbol. Entonces, si yo entrenaba todos los días y el domingo llegaba al estadio, era lo que más quería. Lo que sí me motivaba mucho a mí es que cuando uno juega de visitante, la mayoría del estadio es del equipo local. Entonces, que me puteaba, me están puteando mucho. Ahora lo tiro a la tribuna. Porque eso como que me decía, sí, eso quieren, a eso les doy. Me potenciaba. Pero indudablemente que hay partidos que vos decís, ¿cómo marco a este? Mira ese equipo lo que juega. Uy, al Real Madrid, ¿cómo le ganamos al Real Madrid? Y yo no tenía miedo, no. Pero sí, uno empieza a analizar, bueno, si con estos me equivoco, es un gol. Entonces, con estos no me puedo equivocar, porque las equivocaciones te las cobran muy alto, es un valor muy elevado, pero miedo no. Y yo disfruté mucho. Aunque pareciera en la cancha que no, yo lo disfrutaba. Y cuando yo me tiraba y sacaba la pelota, para mí era Parte de tu como juego. el que mete un gol al ángulo o como un cabezazo de Palermo. O como una tajada de Oscar Córdoba, de Reneguita. O sea, eso para mí también es eso, porque eso también hace parte del fútbol. Y en lo que respecta a tu posición, en base a lo que venís hablando, la pregunta infame de la noche. ¿Cuál sería el técnico ideal para Boca? El que gane, el que potencia a los futbolistas de divisiones menores. Un nombre no es fácil, no es fácil. Y aunque lo tuviera, pues tampoco lo diría por obvias razones. Estamos bien. Si me querías sacar un nombre, cagaste. No es puntualmente por sacar un nombre, quizás es por comprender un poco la posición actual como dirigente. De quién me gustaría, por fuera de lo que es el negocio, toda esa complejidad, ver una posición personal. Que vuelva Bianchi. O no haces una encuesta y seguro que va a estar ahí la respuesta. Porque con Carlos lo que vivimos, lo que ganamos, lo que creamos, lo que disfrutamos. En lo que respecta a esa vivencia que tuviste en la época del Boca glorioso, que estabas acompañado por otros jugadores que también eran colombianos, que dejaron la vara todos muy alta, ¿qué crees que hoy los nuevos jugadores que vengan hacia el club, qué les queda a ellos para hacer? Tiene una presión muy fuerte. Y muy fuerte porque este es un club muy grande y los clubes grandes viven así. Después, cuando pasan tantos años y esa vara sigue tan alta, no es fácil. Pero también entendemos que algún día se va a romper, algún día. Y ojalá sea ahora que estamos nosotros. De verdad te lo digo. ¿Te gustaría vivirlo? Sí, porque también lo celebraría sintiéndome Bien. parte. Bien. Pero me encantaría que este grupo de jugadores, atravesando el
el tiempo en Boca terminen dejando un legado y quedando en la historia de un club tan importante. Porque eso también es gratificante para nosotros. Porque eso también demuestra que nosotros hicimos nuestra tarea. Si bien nosotros no jugamos, no pegamos una patada, pero tenemos la obligación de buscar a los mejores. Ahora, si nosotros empezamos a escuchar en todos los medios a quién tendríamos que contratar, sería una locura. Entonces, por eso nosotros tratamos de alejarnos, salirnos de ese barro de la manera que mejor podamos y lo más rápido posible. ¿Y cuál crees que sea el obstáculo más grande que Boca tiene hoy? Yo no sé si es un obstáculo, pero a Boca lo odian mucho. Y ese odio es más por la envidia, por el deseo de lograr lo que Boca logró y no han podido. Entonces yo creo que también ese odio hace que nosotros, el mundo Boca, sea muy especial y que cada día sea mucho más fuerte y que tenga una coraza que sea impenetrable. Y estando en la posición que estás, sabiendo de que podrías estar en Colombia, disfrutando de tu familia, a tus hijos, tomaste la decisión de venir a trabajar al club, uno de los clubes más grandes del mundo, a sacrificarte, a invertir tu tiempo, tu energía. ¿Por qué tomaste verdaderamente esa decisión? Es que para mí, yo cuento con una gran ventaja. Y es que para mi esposa y para mis hijos, si bien también es un sacrificio, siempre me acompaña. Entonces yo no tengo esa discusión en mi casa. No existe esa discusión. Porque mi esposa siempre me lo ha dejado muy claro. Donde estés, estamos. Entonces sí, es difícil estar lejos de la familia, es difícil cuando yo me voy a Colombia por una urgencia con mi mamá, porque logro que esté tranquila y tengo que viajar y me tengo que venir a trabajar. Porque al final eso es parte del fútbol, sobre todo al nivel que yo quise competir, porque fui yo el que tomé la decisión de buscar herramientas y prepararme para estar en lo más alto. Eso no es porque el técnico quiso, no, porque yo lo quise y yo lo busqué. El premio a ese gran sacrificio es mucho mayúsculo, mucho más grande. ¿Y qué tanta responsabilidad sentís en lo que respecta a tu trabajo a la hora de tomar las decisiones que tomás? Toda, pero el mundo, la vida es de toma de decisiones cada segundo. Si yo sé que yo me tengo que acostar temprano y no me puedo ir de joda, y me voy de joda, yo tengo que asumir esa responsabilidad. Tomaste una decisión equivocada, pero lo asumís. No, pero es que si yo me quedo, duermo, descanso, gano. No, tampoco está, la matemática no es así en el fútbol. Pero seguramente el que es muy profesional, el que se prepara muy bien, el que descansa muy bien, el que come muy bien, está más cerca de lograr el gran éxito que el que no lo hace. Porque al final el que es vago, trasnochador, le gusta el chupe, todo, también puede triunfar, pero juega menos años que el otro. Eso está demostrado y comprobado. ¿Qué sacrificamos nosotros? Sí, muy bueno ir a la fiesta de 15 con mis amigos, muchas veces no se puede. Muy bueno, porque todos los fines de semana puedo salir con mi gente. Todos los fines de semana estás trabajando. No, o sea, hay cosas que uno verdaderamente sacrifica, pero es porque en tu cabeza está programado que vos querés triunfar en lo otro. Entonces yo no sé hasta dónde está el sacrificio cuando después el beneficio es mucho mayor. Y hablando de lo que es triunfos, y es triunfos y derrotas, ¿no? Que son palabras que están muy cercanas. ¿Vos creés que tu trabajo actual te aleja, en base a los resultados, de tus logros como jugador hacia el hincha? No, es que ya lo de nosotros fue. Es la alegría que sentimos nosotros como jugadores, nuestros entrenadores, nuestros dirigentes y nuestros hinchas, ya fue. Lo que no se pierde es ese reconocimiento, eso siempre va a estar. Después puede pasar que sos un HP porque contrataste mal. Puede pasar. A esa persona vos le haces una pregunta. ¿Qué te queda de
de Chicho Serna. Ah, no. Lo que ganamos. Pero ahora se equivocó, hizo las cosas mal, punto. Porque ni lo uno te asegura que toda la vida va a ser la misma gloria, porque no es así. Pero tampoco te condena. ¿No sentís hoy un condicionamiento general y una presión en base a que se quiere una victoria inmediata? No lo sentimos y lo queremos, obvio, y lo necesitamos. Boca es un club que tiene que ganar. O sea, Boca es un club que está formado para ganar y que se hacen esfuerzos muy grandes para buscar los jugadores que consideramos que son los mejores para que vistan nuestra camiseta. ¿Y por qué crees vos que no se están dando las cosas? Porque en el fútbol gana solo uno. Porque es así. Vos pensás que Francia fue campeona del mundo hace 6 años. Después volvió a jugar la final, la jugó contra Argentina. La perdió, porque gana uno. Vos pensás que lo de Francia fue un fracaso. Y hay quien lo piensa, y está libre de pensarlo. Yo considero que no. ¿Y sabes por qué considero que no? Porque yo encuentro razones sólidas. No, es que entre esta Francia que ganó y esta cambiaron 7 jugadores. Pero aún así logró llegar hasta la final. Bueno. Aún así, en la final iba perdiendo con un baile tremendo y después se sobrepuso a esa situación y terminó casi ganando la final. No siempre el título es o sos el mejor o sos el fracasado. Se entiende que hay 22 jugadores que quieren la victoria. Y todos le pedimos a Dios. Todos. Hasta el que es ateo también le pide. ¿Y qué tan importante es la victoria para Mauricio Serna? Demasiado. Demasiado porque me gusta, porque lo disfruto. Me lleva a querer más, a ir por más, a no conformarme. ¿Pudiste llegar a llevar esa ambición que tenías en el campo de juego a lo que es tu trabajo actual hoy? Trato de hacerlo con la misma pasión. En una me ponía los botines y iba enfocado. Ahora no me pongo los botines, pero tengo también unos objetivos claros. Y buscar que cada día estemos mejor representados, que nuestros futbolistas cada día estén más orgullosos de estar en el club, que estén felices, que se la gocen, que no se quieran ir del club y que cuando se van nos digan gracias y quiero volver. Eso es muy gratificante. ¿Y cuál fue tu mayor logro como futbolista? Uno siempre va a terminar hablando de los títulos, ¿no? Pero hoy, después de tantos años, yo creo que el que me logré sobreponer a una lesión delicada que tuve y que no fue un condicionante, por más que había una primera respuesta nefasta, muy mala, muy negativa, pero en esta cabeza estaba que de 100 había un 1% de posibilidades y yo me aferré a ese 1 y al menos era el 1, era el 10. Y en el segundo mes era el 80, entonces yo me aferré a eso y fue un reto para mí. Fue un reto para mí y eso después, cuando uno da una vuelta olímpica, uno cree que uno se cree Maradona. Uno cree que pues uno se siente que es lo máximo y es lo máximo. Pero después con la vida y los años yo he entendido que si hoy ganamos, mañana el sol sale igual. Pero si perdemos, también sale el sol. O sea, lo que yo quiero llevar es que no puede ser de vida o muerte. ¿Queremos ganar? Queremos ganar. ¿Hay maneras de hacerlo? Si hay unos que eligen unas, otros elegiremos otras, en fin. Cada quien podrá elegir. Pero no es de vida o muerte. Pero venía lejos, vos preguntas mucho y vos que me contás. ¿Cómo es tu negocio? ¿Cómo funciona tu negocio? Puntualmente, yo creo que mi objetivo acá es trabajar siempre sobre lo que respecta a la técnica y ejecutar el servicio de la forma correcta. Quizás todos los profesionales o no, la gente que realiza la actividad, trabaja. Pero yo siempre, la pregunta que me hice personalmente, y a veces cuando hago un seminario o tengo la posibilidad, le pregunto, o sea, ¿ustedes creen que están trabajando sobre verdaderamente la técnica correcta? A ver, la pelota la pueden patear todo, pero el gol se hace. Entonces yo creo que mi filosofía de trabajo siempre fue la misma, es ejecutar el trabajo desde la
técnica correcta. Lo que pasa es que el fútbol es tan difícil. ¿A dónde voy yo? Que a vos te llega acá un joven que quiere trabajar y no sabe ni agarrar la tijera. Y te debe haber pasado muchas veces. Pero con tu enseñanza y con la práctica puede terminar siendo un gran barbero, un gran peluquero. Nosotros a veces, o principalmente yo como formador de profesionales, utilizo a veces los ejemplos y es muy utilizado en realidad el fútbol como un ideal. Y somos, yo creo que a veces beneficiados en tener la posibilidad de ver objetivamente el deporte, puntualmente el fútbol, porque yo creo que tiene mucho peso en lo que respecta a la sociedad argentina, ¿no? El argentino futbolero. Entonces, en esa posición, yo cito mucho a veces ejemplos de exjugadores, situaciones que sucedieron en el deporte, la vivencia mía inclusive dentro de lo que fue AFA, los 4 años que estuve, en el poder haber recortado jugadores de elite, los jugadores más grandes, ¿no? de hoy campeones del mundo. A mí me enriqueció mucho esa experiencia por el simple hecho de que sirve como ejemplo de autosuperación, ejemplo de crecimiento personal. Y si bien, como vos decís, son disciplinas diferentes, ¿no? Y que capaz que generan un contraste muy grande, a veces uno utiliza esas herramientas para la formación, para la motivación. En el mundo actual, en el fútbol de hoy, el barbero se volvió casi como el utilero. El barbero en los planteles de fútbol es uno más del grupo. Yo creo que la posición del barbero en el fútbol es clave, lo digo por mi experiencia personal, por el simple hecho, y esto es algo que nunca lo dije en cámara, ni nunca nadie me lo preguntó. Muchas veces yo se lo pregunté a jugadores, me acuerdo que he tenido la charla una vez con Di María, Dybala también me lo dijo, que ellos sentían de que el corte de pelo significaba para ellos una cábala. Y yo, en mi visión de barbero, de profesional, se los pregunté abiertamente porque ya teníamos el vínculo del día a día, por así decir, ¿no? ¿Ustedes creen que verdaderamente un corte de pelo condiciona a una actividad física, profesional, en lo que respecta? Y ellos me dijeron que sí. Después, en el tiempo, se dieron cuenta de que quizás eran cosas más personales. Lo vi como algo de que el corte de pelo es lo único por fuera que el jugador tiene en lo que respecta a su outfit, su look y demás. El corte de pelo, a ver, es lo que se renueva semana a semana. He tenido esa experiencia de recortes que he realizado, que la persona realizaba un gol y te volvían a llamar. O recortabas si tenían un mal resultado y no te volvían a llamar. Y yo me reí y decía, a ver, es el trabajo de uno. A ver, como yo nunca he tenido cábalas, y seguramente porque nunca me centré como en, bueno, hoy voy a salir con el pie derecho. El futbolista es muy cabulero, sí, muy cabulero. Y al otro día, miércoles, se me olvidó qué hice. Tal vez porque nunca Pero ¿cómo funcionan? Yo uso un boxer o una licra X. Gano. Entonces, después la vuelvo a usar. ¿Y cuando pierdo? ¿La seguís usando o la tiras? Pregunto, porque como yo no tengo esas cábalas. Yo no soy cabulero. Yo creo que... No, vos tenés pinta de ser cabulero. No. Yo en mi filosofía, por así decir, del triunfo, estudié mucho a un gran jugador que admiro, Michael Jordan. Oh. Y en su filosofía, en uno de sus libros, él dice que verdaderamente el resultado de los actos son en base a la ejecución constante diaria. Trabajo. A él le hacen una pregunta, le dice, ¿no te pones nervioso? Y él dice, ¿cómo me voy a poner nervioso sabiendo que estoy tirando ante... 10.000 veces lo hago. Claro, pero lo estoy haciendo en un momento que tengo cámaras filmándome, que tengo millones de dólares en juego, que todo ese mundo complejo. Y él dice, si yo pienso eso, fallo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me pongo en una posición natural,
de algo que realicé un montón de veces, no hay falla. Me lo han preguntado, ¿no te pusiste nervioso cuando cortaste a Messi, por ejemplo? Y yo no me puse nervioso. Más allá de ser profesional... Conmigo sí, porque este corte... Hay poco para hacer. Pero es importante la posición, yo creo que del barbero hoy. Como bien vos decís, que tenés la vivencia inclusive de trabajar dentro de un club. Y es la posición que yo siempre quise lograr en lo que fue AFA. La logré a mi manera, porque quizás no teníamos las herramientas en ese momento para llegar a que la actividad se desarrolle como se tiene que realizar, ¿no? Pero hoy en día yo creo que eso fue lo que abrió el juego a la introducción de la barbería al mundo del fútbol, que hasta ese entonces era algo que, por ejemplo, el degradé no estaba tan bien visto o no era tan utilizado. Y esa escuela abrió la puerta a que, bueno, mucha gente también después tenga las posibilidades de hacerlo. Y hoy, como bien vos dijiste, o sea, la posición del barbero sea una posición mucho más respetable. Muchísimo. Y mucho mejor vista y esencial para lo que es el futbolista. Estoy agradecido por tu tiempo, porque hayas venido y porque te hayas abierto en tu naturalidad a responder estas preguntas que, más allá de lo que es un simple programa, una simple entrevista como lo que creo que estamos haciendo, es para que la gente también entienda tu posición y esto obviamente te beneficie y sigamos pudiendo trabajar como bien lo venís haciendo y bueno, obviamente desde mi posición. Así que estoy agradecido y bueno, siempre abierto para lo que es las vivencias con vos. Bravo, Alejito, Alejo. Parcero.